Transformers 4 La Era de Extinción está prácticamente a punto en unos meses de convertirse en una película que salió hace 10 años. Aunque no lo crean, pues sí, el tiempo pasa volando y 10 años ya es el tiempo que tiene casi esta película. Una película que siempre habrán un montón de cosas que dejarán de qué hablar, como los personajes que desaparecieron, tal vez alguna teoría de un personaje, tal vez lo que pudo haber pasado en alguna escena que no salió o demás. Pero yo diría que uno de los temas que más se repiten con el tiempo es el famoso Transformers 4 arruinó la saga de películas. Ya que esto, bueno, principalmente esto es un video remake de un video que yo hice para allá en el 2017, pero que quiero volvérselos a traer ahora con, bueno, todos los años que han pasado, ¿verdad? Muchas opiniones de las personas y demás, y los datos, cómo es que han hablado por sí solos después de tantos años desde que hice ese último video, y cómo es que la película, a pesar de tener casi 10 años, aún así sigue siendo el foco principal de ese tema de conversación. Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video, a ver si en verdad Transformers 4 arruinó la saga de películas de Transformers Live Action. Quiero entrar por varios puntos, y el primer punto será el tema del soft reboot. A esto me refiero de que la película, cuando se estaba empezando a filmar, la película ya se había confirmado que iba a ser un soft reboot, que no iba a tomar tanto en cuenta las primeras películas, y sino que iba a contar como que una historia narrativa. Básicamente, como mucha gente sabe, un soft reboot es cuando tal vez pasa en la misma línea temporal, pero los acontecimientos y los personajes son completamente distintos. Y así fue como pasó Transformers 4, o bueno, la mayoría, porque hay muchas cosas que casi diría yo el 80-70% de cosas que pasan en la película es por los acontecimientos que pasaron en Transformers 3, así que lo que diría que realmente fue como soft reboot fueron los personajes, principalmente todas las vibras que dieron tanto los bots como los humanos, ya que principalmente en esta película no tuvimos ningún Decepticon, todos estaban pues básicamente ausentes en esta película, pero porque el guión nos dice por qué. Ahora, los Autobots fue completamente un cambio que muchas personas no se esperaban, o al menos los que, bueno, sabían de que Transformers 3 habían un montón de personajes como Mirage, Sideswipe, los Wreckers. Y pues bueno, ver que la tercera película tenía tantos Autobots y luego en la cuarta solo tuvimos a 3 personajes que fueron Optimus, Bumblebee y Ratchet, y que además Ratchet murió, fue muy decepcionante para muchas personas, aunque eso no quita el hecho que los nuevos personajes Cruisers, Drift y Hound son personajes muy carismáticos. Principalmente yo diría que el más rescatable de todos es Hound, porque Drift y Cruisers tienen ese síndrome que metieron en las nuevas películas donde todos los Autobots se quieren matar entre sí. Pero realmente Hound es un gran personaje, pero aún así pues claro que se echa de menos todos los personajes que habían. Y lo peor es que no se explica qué pasó, hay que buscar 38.000 cosas que salieron fuera de cámara, como la información de las figuras, el marketing y demás, para averiguar qué pasó con los Autobots antiguos. Y eso fue algo que decepcionó a muchas personas, incluyéndome a mí en mi tiempo, porque la verdad pues sí fue un cambio feo. Y uno que realmente yo creo que nosotros los fanáticos de la franquicia no nos afectó tanto, pero al público casual sí, fue el cambio de los humanos. Todo el casting humano cambió por completamente, literalmente no hay ni un solo personaje de las películas anteriores, tanto el protagonista que es Kate Jaeger, interpretado por Mark Wahlberg, como también lo que viene siendo Tessa, interpretada por Nicola Peltz, o también bueno su novio, o incluso tenemos a los soldados, al de la TRF, a Attinger. Todos son personajes nuevos que, a ver, en comparación de lo otro, pues yo diría que por lo menos en términos de historia, pues quizás Kate dentro de lo que cabe es un poquito como que más tolerante, digamos. O sea, él tiene sus cosas que son sumamente detestables como cualquier otro personaje humano de Transformers, pero por lo menos hace más cosas, ¿no? Por lo menos él va a la batalla, él pelea como tal, aunque Sam en las últimas películas, en la tercera medio hizo algo, ¿no? De pelear. Ahí, digo, fue muy importante porque él deshabilitó los peleadores en el momento. Pero a lo que me refiero es que Kate como tal se notaba que era un personaje que hacía más. Pero claro, esto era por pura conveniencia del guión y ya, porque Sam perfectamente pudo haber hecho lo mismo, pero no fue el caso. Ahora, mucha gente es cuando de verdad, pero de verdad dicen de que Transformers dejó de ser lo mismo cuando se fue Sam y Micaela, o bueno, Carly, ¿no? Que también fue la de Transformers 3. Cuando se fue Sam, Transformers dejó de ser lo mismo. Repito, eso no es algo que nosotros los fanáticos de la saga como tal decimos, o al menos no la mayoría, sino que el público casual. Pregúntenle a cualquier persona, a un amigo, un familiar que tal vez haya visto las películas de Transformers y les van a decir, probablemente, porque créanme que de verdad muchísima gente dice eso, de que las películas de Transformers dejaron de ser buenas cuando Sam se fue. Y eso demuestra que haber tenido este gran cambio de los humanos afectó mucho, y es que se entiende porque Shia LaBeouf para ese momento él no estaba en drogas ni un montón de cosas como mucha gente dice. Lo que pasó es que simplemente ya no quería saber nada más de Transformers porque él cree que ya para lo que él quería, para su carrera artística, no quería involucrarse con Transformers, porque todos los problemas que él tuvo fue en 2015 en adelante, 2014-2015, y la película recuerden que se grabó en 2013, así que él de que pudo haber grabado, pero es que no quería involucrarse en el producto. Y aún así pues no nos dieron ni siquiera una explicación de qué pasó con Sam, y eso decepcionó a muchas personas. Y tras de eso, que todos los personajes humanos son otros,
Obviamente se entiende el porqué el desconforme de todo ese público casual que realmente estuvieron en muy desacuerdo con los personajes, tanto Autobots como los humanos. Y luego con los Autobots vamos a otro punto que ya es más para los fanáticos en general, y son los diseños de los personajes. A pesar de que hay un montón de chicas que les encantan el Optimus Caballero, y eso no lo pueden negar porque todo el mundo lo sabemos y sabemos por qué, en general, pues en su tiempo fueron muy mal recibidos estos diseños. Bumblebee se veía sumamente extraño, Optimus ya no tenía partes de su camión prácticamente, los nuevos Autobots casi ni se le notaba el keyboard, los enemigos ni para qué hablar, Lockdown literalmente parecía un humano y ya, con alguna que otra parte de Lamborghini, pero hasta ahí. Galvatron, con eso de la transformación del Transformer, fue algo que la gente se tomó de una manera muy mala. Me acuerdo en serio que hasta cuando yo estaba viendo la película, cuando Galvatron se transformó por primera vez, hubo gente que dijo como, o sea, como en forma de asco. Esos diseños y la manera en la que se vieron en la película fueron recibidos de una muy mala manera, cosa que la verdad afectó mucho porque la gente siempre decía, ay, pero en las películas anteriores se veían más el keyboard, que sí, muchas eran más, pues, completamente casi que deformadas, pero se veían partes de los autos que supuestamente, según la gente, eso pues era más realista, ¿no? En cambio con Transformers 4, como que a pesar de que se ve algo como más G1, no todo se puede adaptar de la misma manera, y esto no fue de G1, pero eran más humanoides, cosa que salió fatal y también es algo que recibió mucha queja cuando salió Transformers 4. Y ahora vamos con un punto también muy importante que, bueno, viene siendo la primera película, que es el guión, que realmente el guión es muy interesante. Y sí, yo sé que va a sonar medio polémico lo que voy a decir, pero yo creo que el guión de Transformers 4 tenía el potencial para haber sido la mejor película de Transformers. Bueno, realmente eso Transformers 5, pero creo que Transformers 4 la tenía más fácil. Y aún así no fue el caso. O sea, el guión presenta cosas muy interesantes como esto de que los Autobots solo quedan muy pocos en la Tierra y que están siendo cazados por los humanos, porque los humanos en cierta manera hay unos que están infiltrados en el gobierno y que ni siquiera el presidente lo sabe, y que Kate tiene que escapar con los Autobots para protegerlos mientras hay un cazarrecompensas. La historia como tal es muy interesante y se pudo haber hecho de una gran manera, pero bueno, lamentablemente estamos en el punto donde ya a Michael Bay realmente las películas de Transformers no le interesaban tanto, y ya desde la cuarta, quinta película, gran parte del tiempo solamente era para hacer un check. A pesar de que en la quinta él se trató de esforzar, pues bueno, Paramount no le dio el chance. Pero en esta cuarta película es que pasan tantas cosas innecesarias, la película demasiado larga para lo que es, demasiado humano, que ese siempre creo que va a ser el problema más grande que le afecta casi siempre al Bayverse. El factor humano es demasiado grande en esta película, a pesar de que los Autobots salen mucho más que en cualquier otra película de Transformers a excepción de Rise of the Beast. Pero aún así la película cae y a la gente no le gusta la historia porque dicen que es muy tonta, ¿no? Que porque los humanos traicionan a los Autobots y más cosas que, bueno, gran parte de esas cosas a veces se explican, pero el público casual no lo entiende y le enoja, y realmente es que se entiende porque el guión no está tan bien estructurado como fue el caso de Transformers 1 o incluso Dark of the Moon, que realmente son guiones muy interesantes y que, a pesar de que las películas tal vez sean medio desastrosas en su producto final, también afectó mucho a cómo vendieron la película Age of Extinction y ponen los Dinobots, solamente salen como 20 minutos. Obviamente pues eso afectó bastante a cómo la gente vio lo que era este guión y la historia en general. Y ahora vámonos con otro punto que también ya afecta más a los fanáticos como tal, y son los juguetes. La verdad es que yo me atrevo a decirlo, creo que la línea de figuras de Transformers 4 es la peor línea de figuras de toda la historia de películas de Transformers que hemos tenido. Porque la verdad, o sea, a pesar de que Dark of the Moon tenía sus cosas donde ya se notaba el declive de la calidad y de la ingeniería, aún así habían figuras muy buenas que se rescataban y demás. Luego para Transformers 4 Hasbro decidió irse muy comercial, eliminando un montón de sublíneas muy interesantes como Human Alliance o los RPM. Ahora pues teníamos Deluxe, Voyager y Leader como siempre, ya olvídense de los electrónicos, y además estaban todas estas figuras One Step que teníamos, de que básicamente era de cambiar de una forma a otra y ya estaba. Que creo que el concepto como tal era bueno para niños, pero no soy el único que cree que se exageraron un montón con la distribución de esas figuras. En cada tienda que uno iba habían One Steps de Age of Extinction, y tras de eso eran feos, gran parte de ellos eran feos, nadie los compraba, hasta los mismos niños preferían comprar Deluxe y Voyagers y comprar esas figuras que eran para ellos. Y la verdad, pues bueno, no hay ningún secreto, esta línea fue un desastre total y fue un fracaso. Por eso mismo es que ya casi no existen figuras One Step en las líneas principales de películas como Bumblebee o Rise of the Beast. Y si no hay, es que son repintados, pero ya no hay nuevos moldes como Transformers 4, de una manera exagerada lo hizo. Y la verdad es que tras de eso, los Deluxe, Voyager y Leader, la mayor parte de personajes eran horribles, estaban muy mal adaptados, se nota que fueron a las carreras, no tienen ni pintura, proporciones horribles y demás. Que bueno, principalmente yo diría que esto fue por dos cosas. Las figuras estaban hechas bajo un determinado tiempo, el cual tenía que salir antes de que la película saliera. Y segundo, los diseños no ayudaban. Aunque los diseños no ayudaban, si hubieran tenido más tiempo, algo mejor hubiera salido, como lo está intentando Studio Series, ¿no? Que por lo menos ahí algunas figuras de Age of Extinction las han mejorado mucho.
Pero esta línea de figuras, la línea principal fue fatal, o sea, tanto las figuras para niños como la línea principal, todo fue un desastre total, y esto hizo que de hecho muchos coleccionistas ya no quisieran continuar con Transformers porque dijeron que se volvió muy comercial y muy basura. Y bueno, uno de los últimos puntos que yo creo que son de los más importantes es la buenísima recaudación que tuvo la película, porque Transformers 4 es la segunda película de Transformers con más recaudación de la historia a nivel mundial. Solamente estando en el segundo puesto porque en el primero sigue Dark of the Moon hasta el momento en el que grabo este video. Pero eso no lo salvó de las pésimas críticas que tuvo, ya que aunque no lo crean, pues sí, esta película tuvo peores críticas que Transformers 2, que para ese momento era como la más baja, aunque ustedes saben de que pues creo que la gente en parte a veces sí fue demasiado duro en el pasado con las críticas de películas de Transformers, porque luego hay películas del MCU actual que son mucho peor y luego tienen mejores puntuaciones, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien. El punto es que eso no quita el hecho que para ese momento Transformers 4 era la película que tuvo la peor crítica de todas, la que la gente... Si bien tal vez en Transformers 2 alguna cosa la salvaba, como la acción, la música o algún personaje demás, aquí pues la gente no le gustaba nada y directamente había gente que le daba 1 estrella o 2 estrellas de 5. Además de que hay que considerar de que Age of Extinction tuvo una gran cantidad de Razzies, que básicamente son las nominaciones a peores películas del año. Y pues bueno, pueden ver de que no le fue tan bonito, ¿verdad? Así que obviamente, a pesar de que la película haya sido un éxito comercialmente hablando por los números en cines, la crítica fue por otro lado completamente diferente. Y es entonces la gente pensaba eso, ¿no? Que el público casual, si una película no les gusta pero la van a ver, van a seguir viéndolas. Y eso fue un grave error que tras de eso Hasbro y Paramount no trataron de arreglar para Transformers 5. Y más bien echaron a perder lo que Michael Bay quería hacer como una buena película, que salió mucho peor que la cuarta película. Pero ahora hablando de Transformers 4, ahí es donde tenemos eso, que la opinión del público casual dicen que es malísima, y de ahí ganaron la desconfianza para no ver los futuros proyectos de la saga. Porque en parte Transformers 5 pudo haber leído mejor si la gente decía que era una gran película, pero no, al decir que era una película sumamente horrible y demás, pues obviamente los que estaban desconfiados con la saga quedaron mucho más desconfiados al escuchar esas críticas, y por eso Transformers 5 le fue como le fue, porque tenía completamente el chance incluso de ser la película más taquillera de la historia de Transformers, y ya saben cómo fue. Y eso es gracias a la desconfianza que les ocasionó Transformers 4 a todo ese público casual y a gran parte de los fanáticos, ¿no? Que prefirieron quedarse mejor con las series y coleccionar figuras y ver los cómics que irse por las películas, que eso fue un daño bastante grande que ocasionó Transformers 4 en su tiempo. Y eso ha afectado hasta el día de hoy, porque hay personas que por eso no le han dado la oportunidad a la película de Bumblebee, que pues yo creo que junto con la primera son las películas más sencillas en el sentido de historia y demás, y que mejor realizadas están. O si no, Rise of the Beast, que bueno, sí, tal vez no sea la mejor película de Transformers, pero realmente es una película de Transformers, a diferencia de muchas del Bayverse, que la verdad pues puede llegar a ser muy entretenida. Tienes grandes referencias, muy buenas escenas de acción y más cositas que ojalá las del Bayverse hubieran tenido anteriormente, pero la gente no les da la oportunidad, porque desde Transformers 4 hace más de 10 años quedaron en plena desconfianza con la franquicia y no han vuelto desde ese entonces. Así que aquí respondiendo a la pregunta si realmente Transformers 4 arruinó la saga de películas, la respuesta personal mía después de haber analizado todos los puntos que la mencioné anteriormente es sí, o al menos arruinó la saga en la percepción que tiene el público. Y no estoy hablando solo del público casual, sino gran parte del público de la fanaticada de la franquicia, ya que se puede notar de que muchos después de esta película ya no quisieron ver más, solamente coleccionan figuras y ven algunas series, o bueno, incluso abandonaron la saga, porque hay muchos que yo he encontrado que dijeron eso, que después de Transformers 4 no querían saber más de Transformers por la gran desilusión que se llevaron. Y yo quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan sobre este tema, y qué opinan ustedes si realmente Transformers 4 ustedes creen de que arruinó la saga de películas o no. Yo los voy a estar leyendo en los comentarios porque este es un tema muy particular, digamos, ¿no? Que después de tantos años todavía se sigue hablando, y se los aseguro, Transformers 4 va a tener 20 años y aún así van a hablar de este tema. Así que bueno, ya el tiempo lo dirá, a ver si las opiniones de las personas cambian, o luego hasta en un punto llegarán a decir que es una película infravalorada, ¿no? Como me he encontrado muchos casos de las personas que dicen ahora, que no es el caso, pero sí hay que admitir de que tuvo en general todo la oportunidad de hacerla mejor, pero no fue el caso, y además eso arruinó mucho la percepción de muchas personas a lo que viene siendo Transformers para el mundo entero. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video, y recuerden, no importa qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.